Hola, ¿cómo estás, Mario? Oye, yo no soy congresista electo, no sé por qué pues algunos medios dicen eso. Sí, verdad, claro que sí. Igual es que todo el mundo quería verte en el Congreso, pues Fernando, realmente lo importante acá es que la intención, obviamente, de luchar por la democracia, hoy por hoy, frente a una situación tan complicada, tan difícil como es este escenario, pues nos hace ser más responsables, ¿no? Entonces, obviamente, desde la trinchera de cada uno, tenemos que un poco explicarles, que decirle a la gente en dónde estamos posicionados hoy por hoy, ¿no? Sí, claro. Ahora, lo que ustedes acaban de transmitir respecto a esta alianza, realmente es increíble, ¿no? Porque la señora Mendoza, como sabemos, hace algún tiempo, digamos, hace un año, estaba en coqueteos con Cerrón, con Goyo Santos, y después por presiones de su propia gente, de su propio partido, tuvo que apartarse de ellos. Claro. Primero porque obviamente eran corruptos y fueron sentenciados por corrupción en el ejercicio de sus funciones como gobernadores regionales, tanto Goyo Santos como Vladimir Cerrón. Pero además porque Cerrón es un homofóbico, misógino, xenófobo, es antisemita, odia a los venezolanos, es decir, es un individuo con unas características no solamente dictatoriales, autoritarias, sino realmente todo lo peor que uno puede imaginar. Y entonces mucha gente de Verónica Mendoza no estaba de acuerdo con eso, porque por supuesto era contradictorio con las cosas que ellos mismos proponían. Claro. Pero ahora a Verónica Mendoza, con un oportunismo sin límites, nada de eso le importa, y se une con este individuo porque ella ha quedado muy mal en este proceso electoral, y naturalmente toda la gente, o un sector de la gente que está con ella, lo que quiere es seguir con la mamadera estatal. Claro. Entonces creen que tienen una oportunidad con Castillo. Ese es finalmente el caso, ¿no? Y llama muchísimo la atención porque durante la campaña de la primera vuelta a la señora Mendoza se la vio todo el tiempo protegiendo justamente a las minorías y a lo que obviamente pues son conocidas como las feministas, ¿no? Que siempre están en la lucha y todo lo demás. Pero ahora vemos que se ha torcido y ahora le preocupa el tema de fondo, que es el tema de la salud, algo que no estaba durante la campaña de su primera vuelta, pues dentro de sus planes, ¿no? O sea, ella no hablaba mucho sobre ese tema, ella hablaba de igualdad, de condiciones para las minorías, básicamente en eso se centraba, como el Partido Morado. Entonces, claro, llama muchísimo la atención y sobre todo porque estamos frente a un personaje que es cuestionado por ser cercano al Movadef, y también, obviamente, el MRTA, que han perpetrado asesinatos selectivos contra personas LGTB desde 1986. Entonces, ¿frente a qué estamos, Fernando? Bueno, un oportunismo descarado, ¿no? Porque, en efecto, hay dos vertientes en este grupo, en estos grupos que respaldan a Castillo. Por un lado, tenemos al Movadef, es decir, Sendero Luminoso de Abimael Guzmán, que son los que apoyaron a Castillo en la huelga magisterial del año 2017 y que por supuesto están ahora con él, lo usan porque Castillo es un hombre que no tiene antecedentes penales ni judiciales. Entonces ellos siempre ya tienen esta táctica de poner por delante a alguien que no sea tan evidente como ellos, muchos de los cuales han estado presos o están vinculados directamente con Sendero Luminoso. Claro. Y de otro lado, la otra corriente es la que encabeza Vladimir Cerrón, que está más bien vinculada a la coordinadora bolivariana, es decir, prácticamente son agentes de los cubanos y venezolanos, y esta coordinadora bolivariana y esta gente tenía en su seno y tiene a las FARC, al MRTA, a los remanentes del MRTA, ¿no? Y esa gente. Entonces, esos son los dos grupos que ahora están confluyendo con la candidatura de este señor Pedro Castillo. Claro. Entonces, claro, desde este punto de vista de lo que tú has señalado, son absolutamente contrarios a lo que ha venido preconizando Verónica Mendoza en los últimos años, ¿no? Son realmente homofóbicos, o sea, atacan a la comunidad gay, a los LGTB, y como tú has recordado, no solamente los atacan verbalmente, sino antes los mataban, ¿no? Sí, claro. Ahora, hay una preocupación también, obviamente, porque Keiko tiene un antivoto, ¿no? O sea, Keiko obviamente también no es perita dulce para todos,
y eso juega en contra también. Entonces, claro, obviamente acá decimos hay que luchar por la democracia, pero la gente va a decir, bueno, pero yo puedo optar por no ir a votar, por ejemplo, ¿no? Entonces la gente de esa manera va quizás a hacer sentir pues su fastidio por ambos candidatos. ¿Cómo poder dejar quizás esos odios de lado, ¿no? Porque hay mucha gente que odia, y por odio obviamente también no cumplen con su deber. Mira, es muy sencillo. No votar en blanco o votar viciado es votar por Pedro Castillo. Eso es así de sencillo, no hay ninguna duda. Porque si tú tienes a alguien que va adelante en las encuestas, si tú no vas a votar, lo estás favoreciendo a él. Cuando hay dos candidatos, no hay ninguna duda, lo estás favoreciendo a él. Votas en blanco, lo favoreces a él. Votas viciado, lo favoreces a él. Es decir, como si hubiera marcado el lápiz en tu cédula electoral. Votar en blanco, votar viciado, no ir a votar, es votar por Pedro Castillo, es decir, votar por llevar al Perú hacia una dictadura tipo Venezuela. Porque eso es lo que han dicho, lo han dicho claramente. O sea, el señor Cerrón no ha ocultado sus intenciones. Castillo es mucho más oportunista. Un día dice una cosa, otro día dice otra cosa, se contradice, en fin. Pero Cerrón lo ha dicho claramente y en su programa también lo expone claramente. Ellos cuando lleguen al poder no lo van a soltar. O sea, no es que van a hacer elecciones democráticas, no van a hacer lo de Venezuela, que no hay elecciones democráticas desde hace 20 años, o Cuba, que no hay elecciones democráticas hace 60 años. Entonces, esta gente tiene muy definidos sus objetivos: estatizar toda la economía y, bueno, llevar al Perú al desastre, como Chávez y Maduro llevaron a Venezuela al desastre, y ahora tenemos 1 millón de venezolanos acá en el Perú que son testimonio viviente del fracaso de la política del socialismo del siglo XXI, del estatismo, de la dictadura. Sí, ahora también hay la política del miedo, ¿no? Lo que se está buscando de cierta clase política, de un grupo de personas organizadas, es meter miedo, ¿no? Por redes, por ejemplo, se puede leer, ok, voten por Keiko Fujimori, pero ya saben lo que viene, ¿no? Que son los laberintos en las calles, las manifestaciones, las marchas y todo lo demás. O sea, es una política de miedo, ¿no? Eso es un psicosocial. O sea, hay gente que está usando eso también, sobre todo con los más jóvenes. Entonces, es peligroso, obviamente, porque nos vamos a terminar enfrascando. Bueno, sí, claro. Ellos utilizan una serie de argucias, o sea, su arma, como en todos los regímenes socialistas y comunistas, es la mentira, ¿no? Están circulando cualquier cantidad de mentiras por las redes sociales. Sí. Ahora, un aspecto que me parece interesante es lo que ha dicho hoy día el señor Cerrón, en el sentido de que su partido no tiene voceros, que el único vocero es él. Sí. O sea, ya es la dictadura unipersonal, ni siquiera es una dictadura de un grupo o de un partido, es una dictadura unipersonal, porque no existe entonces el partido, no existen los congresistas electos, no existen los voceros, no existe nadie, el único que existe es el señor Castillo, y esto refleja no solamente su temperamento dictatorial, totalitario, sino también el desorden que hay en sus filas. No tienen equipo, no tienen programa, no tienen planteamientos, no tienen propuestas, y cada uno dice cualquier barbaridad en los medios de comunicación cuando tienen ocasión de hablar. Por eso les han ido prohibiendo uno a uno, ¿no? Salía alguien de su grupo, un congresista electo o algún vocero, decía algo y por supuesto metía la pata y se contradecía con todos los otros. Entonces le iban prohibiendo a uno, le iban prohibiendo a otro, sí. Y ahora resulta que ya nadie puede hablar, solamente Castillo. Es una cosa absolutamente insólita, sí. ¿No? En el caso de Keiko Fujimori, Keiko no es una candidata, Keiko es un equipo. Keiko no es una candidata, Keiko es un equipo. Keiko tiene un equipo de plan de gobierno que está público hace 6 meses, no desde ayer, pero además hay un gran equipo y hay un partido que está trabajando en función de determinados objetivos. Entonces, esa es una diferencia fundamental. Ahí, en el caso de Castillo, no hay equipo, no hay ni siquiera voceros, solamente él se ha autoerigido en el único vocero, ¿no? Ahora, lo que él ha dicho es que, claro, él no muestra a su equipo técnico para que no lo terruqueen, ¿no? O sea, eso es lo que...
Ya, pues, ese es el colmo de la ridiculez, ¿no? O sea, ellos se quejan de que todo el mundo los terruquea, ya pues. Claro. Si dicen que todo el mundo los terruquea, bueno, pues, sí, que los sigan terruqueando, pero no es verdad, por supuesto, ¿no? Claro. No es verdad lo que dicen, pero esa no, o sea, a Keiko la insultan, la difaman, entonces ya yo me escondo, no voy a mostrar a mi equipo. No, sí, por favor, esa es una excusa absurda, ridícula, sin sentido. Claro. No muestro su equipo técnico, por una sencilla razón, no lo tiene. Y ahora Verónica Mendoza se lo está prestando, supuestamente, ¿no? En realidad, de repente Castillo acepta el equipo de Verónica Mendoza, pero claro, solamente para exhibirlo, ¿no? Porque sí, finalmente ni siquiera a ese equipo lo van a usar cuando, si es que llegaran al gobierno, les mete una patada y van a poner a la gente del Movadef y de Cerrón, ¿no? Claro, ahora, al menos ellos están siendo sinceros y se están dejando ver, ¿no? O sea, ahí Castillo está diciendo, miren, nosotros somos así, somos radicales y no vamos a cambiar, ¿no? Cerrón también lo ha dejado entrever y obviamente se conoce su pasado. Entonces, yo creo que ya dependerá de la gente, dependerá de cada uno por qué opta, ¿no? Obviamente, yo creo que lo que nosotros ya debemos de empezar a tener es madurez política, Fernando, ¿no? Una madurez política que se ha ido perdiendo y que en su momento, obviamente, hemos pasado tantas épocas en donde hemos tenido que enfrentar de todo tipo de abusos, ¿no? Entonces, ahora, después de Vizcarra, obviamente, ¿no? Incrementado, ahora estamos con el problema también, obviamente, de la salud, pero tenemos que girar hacia un lado en donde nosotros podamos ver a futuro y avanzar, no podemos estancarnos más. Vamos a ver finalmente, ¿no? Claro que sí, como es evidente, lo que está haciendo Keiko Fujimori es una campaña en base a las propuestas positivas que tiene para resolver los problemas de la gente, que es lo que finalmente nos interesa a todos los peruanos. ¿Quién va a resolver nuestros problemas? ¿Cuáles son nuestros problemas? El de la economía, el del desempleo, el de la pobreza, y ahí hay propuestas concretas, específicas, como por ejemplo el shock de inversiones, el desarrollar la formalidad, no perseguir a los informales, sino desarrollar la formalidad. Esta propuesta novedosa que es el reparto del canon. El canon el próximo año va a ser 7.000 millones de soles aproximadamente, es lo que se calcula, y 2.800 millones de soles serían repartidos directamente a las familias para evitar esta corrupción, derroche y desperdicio de los gobiernos regionales y municipios. Frente al problema de la salud hay el programa de vacunas, el programa de pruebas moleculares, el programa de oxígeno. Es decir, hay propuestas concretas para resolver los problemas de los peruanos, que es lo que nos interesa a todos. En el otro lado, desgraciadamente, no hay nada. Ajá. Ahora, Fernando, ya para ir cerrando, hay un documento que está circulando y muchos se están preguntando, yo sé que es un fake, no es un fake news, pero por ejemplo decía, ¿no? Confidencial, no un documento. Están empezando, pues tú sabes, a sacar un montón de cosas, de mentiras, de falsedades, ¿no? Como en cualquier campaña política para fastidiar, y dicen, ¿no? Tanta suma es para un periodista, tanta lo otro es para otro periodista. Pero la gente pregunta, tú sabes, la gente está asustada y dice, ¿será verdad? ¿Será verdad? Sí, bueno, imagínate, yo me he burlado de algunos de los que aparecen en esa lista que son amigos míos. Claro. Es una barbaridad, es una estupidez, por supuesto, pero es la típica maniobra de desinformación de los socialistas del siglo XXI, de los comunistas, de los agentes cubanos y venezolanos, que son los que están haciendo la campaña a Castillo junto con Sendero Luminoso, ¿no? O sea, este tipo de mentiras, de inventos, de falsificaciones es típico de esta gente, y es lo que nos esperaría si llegaran al gobierno. O sea, tendríamos una cero libertad de prensa y solamente mentiras y falsificaciones desde la prensa oficialista, que sería toda la prensa. Claro, ¿no? Como también hay, Fernando, y tengo que decirte, venezolanos que son honrados, ¿no? Venezolanos que son demócratas, y estos venezolanos están viajando, tengo entendido, por lo largo y ancho del país, explicándole a la gente la problemática de Venezuela, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay gente, amiga venezolana, que me dice, Mario, es traumático lo que yo viví, me dicen, ¿no? Entonces yo no quisiera, si yo he salido de ese trauma, imagínate estar en Perú para seguir sufriendo. Yo soy una persona joven, voy a tener que irme al Ecuador. Así me dicen, imagínate. Bueno,
Claro. Eso es lo que les esperaría a ellos y que nos esperaría a todos los peruanos, Sí. con la diferencia de que a nosotros ya nos cerrarían la frontera, porque ya hay Claro. demasiada gente refugiada y ya nosotros no tendríamos a dónde ir. No hay cupo, así es. Fernando, muchas gracias por tu participación, un abrazo. Y bueno, Muchas gracias, Mario. yo quería que estés en el Congreso, pues, o sea, la verdad, pues te saludé como congresista, te saludé como congresista al inicio. Un abrazo, un Ya. abrazo.